El especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. Recuerden participar con comentarios con el hashtag El Especialista Responde. Hoy conversaremos de un importante problema de salud pública, las infecciones respiratorias virales. Nos acompaña la doctora Leonor Jofré, ella es pediatra e infectóloga del Hospital Clínico, doctora Eloísa Díaz de la Florida y también presidenta de la rama de infectología de la Sociedad Chilena de Pediatría. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida al programa. Buenas tardes, Pascal. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por acompañarnos a hablar de este tema tan importante ya en nuestra temporada 2025 de este programa que hacemos con tanto cariño para poder hablar sobre todo de prevención, que es la base de la salud. Doctora, partamos con este adelanto de la campaña de inmunización. ¿Esto responde a una situación global? ¿Se han adelantado los virus? ¿Han cambiado de estacionalidad? ¿Cómo se ve ese panorama global en esta temporada 2025? Bueno, claramente más o menos a mediados de marzo se inicia la circulación, especialmente el virus influenza A, y de ahí le siguen los otros virus como el metapneumovirus, que igual tenemos en muy poca frecuencia, pero está, y el virus respiratorio sincicial, que lejos es el virus más importante en pediatría, y por lo tanto la finalidad de empezar esta campaña ahora en marzo, especialmente con las medidas de prevención contra el virus respiratorio sincicial, es que los niños estén inmunizados o preparados para enfrentar la circulación del virus respiratorio sincicial. Y también con el virus influenza, que este año se vaticina que viene muy, muy fuerte. Por lo tanto, los niños, y no solo los niños, sino que los adultos, y sobre todo los adultos mayores, deben estar protegidos. Tal cual. Usted decía, no solo los niños, porque finalmente esto, como lo aprendimos también en pandemia, es una inmunidad de rebaño si vamos protegiéndonos, ¿no? Y claro, generando protección en la casa, donde comparten distintas edades, porque finalmente afecta a distintas edades con diversos síntomas familiarmente, me refiero. Los niños se contagian mucho en el colegio, eso pueden llevar esos virus a la casa y ahí se van contagiando el resto de las personas. Claro, efectivamente, esto, si bien el impacto es muy importante en la población pediátrica, sobre todo los lactantes menores, especialmente los lactantes menores de 6 meses y sobre todo los recién nacidos, en que estos cuadros son de mayor gravedad y condiciona su traslado a la UCI, requieren de ventilación mecánica y se puede asociar incluso a mortalidad. Esto también influye dentro de los grupos etarios de riesgo, como son las embarazadas, especialmente con el virus influenza, COVID, y en los adultos mayores con el virus respiratorio sincicial, que también es bastante grave en ello, y el virus influenza y también el COVID. O sea, en el fondo, proteger a la población pediátrica también implica que debe protegerse a lo que se llaman los grupos objetivos o de riesgo, como las gestantes, especialmente los mayores de 65 años y todas aquellas personas que tienen problemas, por ejemplo, respiratorios, cardiopatía, que tengan alguna inmunodeficiencia o que usen algún tratamiento inmunosupresor. Obviamente en ellos la enfermedad puede ser también muy grave. Claro, aprovechando su presencia, vamos a recalcar entonces esta importancia de la vacunación. Además, destacar que se adelantó este año esta campaña de inmunización, que ya van más de 1 millón de personas vacunadas. Afortunadamente, están llegando los grupos de riesgo a vacunarse en mevacuno.cl. Puede encontrar más información de los lugares específicos en donde se pueden vacunar y también en nuestro sitio web puede encontrar antecedentes de los grupos de riesgo. Importante esa vacunación, sobre todo por influenza y COVID. Uno ha ido olvidando la pandemia, ¿no? Ha ido quedando atrás, pero sigue siendo importante el tema del COVID-19, doctora. Lo que pasa es que el COVID ha ido, la cepa ancestral que se llama, ha ido mutando y ha creado distintos linajes que se ha ido en el fondo como familiarizando con el ser humano y cada vez ha ido dejando como un cuadro mucho más leve de lo que fue con la cepa inicial o ancestral. Claro. Pero sin embargo hay grupos de riesgo que aún
pueden tener una enfermedad grave con neumonía, con requerimientos de UCI, conexión a ventilación mecánica, y por lo tanto la incorporación, o sea, el objetivo de esta vacunación programática COVID-19 es proteger a todas las personas que tienen factores de riesgo. Claro. Y eso seguimos diciendo, son las gestantes, son los mayores de 65 años y todas aquellas personas con patología respiratoria o comorbilidades crónicas o que tengan alguna inmunosupresión o que estén tomando inmunosupresores. Por eso es muy importante que la gente se vacune, lo mismo que comparte factores de riesgo o grupos objetivos con la influenza, que también está dirigida a esta población y está también dirigido especialmente a la edad pediátrica en niños mayores de 6 meses, hasta aquellos niños que estén cursando quinto básico, niños sanos, pero obviamente todos los que tienen patologías crónicas igual están incorporados, y estas patologías crónicas incluyen los pacientes obesos, los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, con problemas al corazón, también que tengan alguna inmunosupresión, los diabéticos, etc. Entonces es muy importante, sobre todo la vacunación de influenza en pediatría, porque la influenza no es tan inocua, no solo genera un cuadro agudo febril, que no sé si tú alguna vez lo has tenido, que realmente es muy debilitante, con mucha fiebre, manda a la cama, y en los niños y en los adultos de riesgo se puede complicar y dar incluso compromiso del sistema nervioso central con encefalitis muy grave. Y lamentablemente nuestros niños son los reservorios de la enfermedad y son los que le transmiten a los otros grupos de riesgo la influenza. Por eso es muy importante que se vacunen los niños a contar de los 6 meses, y además que el Ministerio ha dispuesto que para proteger a aquellos menores de 6 meses se vacune la gente que está a su alrededor, o sea, el papá, la mamá, la cuidadora, en una estrategia que se denomina capullo, que es muy importante para prevenir específicamente las complicaciones. Entonces, y ya sabemos de lo que se conoce de del brote estacional de Norteamérica, del hemisferio norte, que este año la influenza viene muy, muy fuerte. Claro, 21.000 muertes se registraron en Estados Unidos y centenares de miles de contagiados. Exacto. Lamentablemente hay un fenómeno del cual por supuesto que tenemos que hablar, que es la desinformación, que se ha viralizado a partir de los grupos antivacunas. Acá está un programa de prevención, o sea, más que nada nosotros reforzamos la importancia de la vacunación. Y justamente, como se han ido disminuyendo la población vacunada en Estados Unidos, este reflejo de 21.000 muertes demuestra también que la vacunación, la importancia de este tipo de procesos de inmunización masivos, ¿no, doctora? Exactamente, y por eso queremos recalcar la importancia de la vacunación. Bueno, obviamente aquí está la vacunación que se llama la programática, y esta de campaña, que es la de influenza y COVID, y que también incluye otro tipo de inmunización que no, si bien no es una vacuna verdaderamente, pero se llama una inmunización pasiva, que es el uso del Nirsevimab, que es un anticuerpo que se llama monoclonal, que está dirigido específicamente para unirse a una proteína muy específica del virus respiratorio sincicial, que es la proteína de fusión, y al unirse impide que el virus se adhiera a sus células receptoras. Y la gracia que tiene esta, digamos, inmunización pasiva es que actúa inmediatamente, o sea, el lactante o el recién nacido se vacuna y ya queda protegido inmediatamente contra la infección del virus respiratorio sincicial, y se sabe que por lo menos dura entre 5 meses la protección, que es lo que más o menos se piensa que pueda estar circulando el virus respiratorio sincicial, que nosotros lo conocemos, sobre todo los pediatras, y ahora lo conocen los geriatras, porque también afecta en igual medida a las personas mayores de 65 años y es nuestra primera causa de bronquiolitis, que la bronquiolitis en el fondo es una enfermedad que afecta la vía aérea fina del recién nacido o del lactante y que obviamente le provoca neumonía, le provoca congestión, atelectasia, y debe muchas veces ser tratado con ventilación mecánica, en unidades de cuidados intensivos, se puede sobreinfectar con bacterias y también tiene un riesgo de mortalidad. Claro. Entonces eso es muy importante. La campaña de prevención con el Nirsevimab, su primera
etapas fue el año 2024, ¿cierto? Siendo nosotros en el país pioneros en la introducción de este anticuerpo monoclonal con un costo que es elevadísimo, pero que gracias a esto disminuimos claramente el año 2024 las hospitalizaciones por agente respiratorio y sobre todo por el virus respiratorio sincicial. Disminuimos los ingresos a UCI, que obviamente es muy importante porque todos los años el virus provocaba una congestión tanto en las consultas de urgencia ambulatoria, hospitalización y la necesidad de camas UCI que vivimos especialmente el año 2023, que se acuerdan que hubo un tremendo brote del virus respiratorio sincicial. Y que cobró varias vidas también. Y que cobró varias vidas y que gracias a esta nueva estrategia ministerial tuvimos 0 fallecidos con virus respiratorio sincicial, lo que nos convirtió en un ejemplo a nivel mundial. Tal cual, eso es lo que tenemos que destacar, ¿no? Estos dos ejemplos, por un lado, el ejemplo negativo, Estados Unidos ha descendido sus campañas de vacunación, la población ha ido descendiendo en la administración de inoculantes y han aumentado las muertes. Y por otro lado tenemos esta administración del anticuerpo monoclonal, el Nirsevimab, con estas exitosas cifras de ningún fallecido menor de 1 año en 2024. Eso quieren que se repita y vamos a ir acá desgranando quién más se puede vacunar. Pero antes de avanzar en el virus sincicial, doctora, me gustaría que revisáramos una gráfica en relación a la influenza. Usted decía también este virus que genera un cuadro bastante desagradable, pero que en el peor de los casos puede evolucionar de manera muy grave. Revisemos algunos de los síntomas de la influenza. Repentina fiebre alta. Destacan esto, ¿no? De que es muy repentina. Sí, es muy agudo. Sobre 38 grados. Cansancio, debilidad extremos, romadizo o coriza, dolor de cabeza que puede ser frontal o tiene otras características, ¿no? Sí, es muy intenso porque puede provocar encefalitis incluso. Y una de las características que da un dolor de cabeza muy importante. Dolor al tragar también, que era otro de los síntomas que aparecía aquí en esta gráfica. Tos, dolor muscular y a las articulaciones. Y hay síntomas estomacales que son más frecuentes en niños junto con otitis, leía que también puede ser más frecuente en los niños. ¿Esas son las principales diferencias del virus influenza en los niños o hay algún otro síntomas que estén más marcados? Hay diferencias de acuerdo a la edad. Lo que tú nos comentas es claramente la descripción del cuadro típico de influenza, pero en adultos. Pero en niños más pequeños en general se confunde con todos los otros virus porque puede dar obstrucción, puede dar laringitis, puede dejar de respirar, sobre todo si es una guagua menor de 3 meses, o puede tener lo que se llama un aspecto séptico, o sea, se confunde. En realidad todos los virus para nosotros son muy parecidos y por eso nosotros necesitamos el apoyo del laboratorio para poder discriminar qué tipo de virus es. Entonces, dependiendo de la edad, la sintomatología es distinta, pero lo que tú nos acabas de describir es el cuadro típico del adulto, en que claramente es así, y es un cuadro agudo. La persona te puede decir, a las 4 de la tarde me empecé a sentir mal, con fiebre, me dolía todo, me dolía la cabeza, me dolía la garganta, y me tuve que ir a acostar. Y fiebre alta. Eso es típico del que te bota, un virus que te bota. Exactamente, y requiere irse a la cama y tomar licencia en los adultos. Y en las personas mayores da una neumonía, que puede ser una neumonía producida por el virus o sobreinfección con bacterias. Y otra de las cosas que puede dar es un cuadro que compromete el sistema nervioso central con encefalitis. O sea, es un virus que hay que tenerle mucho respeto. Y puede las personas fallecer. Y todos los años hay fallecidos por una infección grave por virus influenza, especialmente aquellas personas que tienen comorbilidades o patología con inmunosupresión o que están tomando tratamiento inmunosupresor. Claro. Doctora, y en los niños, en la población pediátrica, bien digo, ¿hay algún síntoma? Usted lo planteaba, ¿no? Que los síntomas suelen confundirse, pero ¿hay un síntoma en particular que pueda darnos una señal de alerta que también hay que ir a urgencias, por ejemplo? Que eso es otra conversación que se tiene en esta época, ya cuando parte la campaña de invierno, que en este caso se adelantó, pero que también es el riesgo de atiborrar, de llenar las urgencias pediátricas
pediátricas donde los niños también se pueden contagiar de otros virus. ¿Cómo discriminar? ¿Cómo tomar esa decisión las madres y los padres para llevar a sus hijos a la asistencia? Bueno, claramente, obviamente si un niño está en buenas condiciones, con un poquito de tos, con un poquito de moco, y no tiene fiebre, se está alimentando bien, eso se puede manejar perfectamente con medidas generales en la casa. Pero las alertas obviamente va a depender también de la edad. Pero en general, como el virus respiratorio sincicial, cuando es grave, los niños están decaídos, no necesariamente tienen fiebre, por lo menos el virus respiratorio sincicial no necesariamente da fiebre, les cuesta respirar, se quejan, a veces se ponen morados de los labios, se les retraen las costillas, están quejumbrosos, muy decaídos. Obviamente eso la mamá inmediatamente debe llevarlo a un servicio de urgencia, partir con su sapo y de ahí lo derivarán al lugar que le corresponda en forma inmediata. Y en los niños más grandes lo mismo, niños que están muy decaídos, que no comen, que les cuesta respirar, obviamente también significa que hay que hacer la evaluación inmediatamente. Perfecto. Doctora, vamos a seguir conversando, vamos a profundizar también en la administración, en esta nueva etapa de la administración de este anticuerpo monoclonal, el Nirsevimab, que nos hemos aprendido ese nombre sí, ya. Está difícil. Seguimos conversando en nuestro programa sobre infecciones respiratorias virales. Nos acompaña la doctora Leonor Jofré, ella es pediatra e infectóloga del Hospital Clínico Eloísa Díaz de la Florida y también presidenta de la rama de infectología de la Sociedad de Pediatría. Doctora, quedamos pendientes, ¿no?, de hablar del riesgo también en el sincicial. Ahí hemos desarrollado el virus influenza, pero ahora me gustaría revisar el riesgo que hay para cierta población pediátrica en el caso del virus sincicial. Y lo vamos a revisar en la siguiente gráfica. Recién nacidos prematuros, uno de los factores de riesgo de mayor gravedad de la infección por virus respiratorio sincicial. Pacientes con patología respiratoria crónica, cardiopatías congénitas, fibrosis quística, síndrome nefrótico, asma bronquial, los inmunodeprimidos, trasplantados de médula ósea, trasplante de médula ósea. Y los pacientes mayores de 65 años, que ya lo comentábamos, que para ellos todavía no hay administración de este anticuerpo, ¿no? No, para ellos no, pero hay vacuna que ya está aprobada y de hecho están aprobadas por el Instituto de Salud Pública. Hay 2 vacunas disponibles en este minuto que están autorizadas. ¿Contra el sincicial? Contra el virus respiratorio sincicial. ¿Las vacunas que ha desarrollado Alexis Kalergis de esa ese es otro tipo de vacuna que está centrada en la administración, ojalá que llega a lograrse en recién nacidos junto con la BCG, que es obligatoria en nuestro país. Perfecto. Pero no, estas vacunas actúan también en las proteínas de esta difusión que tiene el virus respiratorio sincicial. En Estados Unidos ya están aprobadas en el ministerio. ¿Y acá se pueden comprar? Acceder, se puede acceder, pero lamentablemente está disponible solo en los vacunatorios privados y se puede comprar para inmunizar especialmente la indicación es mayores de 75 años, lo ideal es que todos se vacunen por el riesgo, pero también está indicado en mayores de 65 años que tienen patologías igual que los niños, claro, crónicas, que se pueden descompensar porque los adultos igual da neumonía, puede requerir intubación, necesidad de conexión a ventilación mecánica, o sea, igual este riesgo. Y esta vacuna también se ha aprobado para uso en gestante, pero nuestro país todavía no lo ha considerado, tiene considerado solamente, por lo menos por este año, el uso del anticuerpo monoclonal, que como dijimos tuvo un gran éxito durante la campaña del 2024 y que realmente la adherencia que tuvo en la población general fue muy importante porque está indicado en todos los recién nacidos que nacen a contar del 1 de marzo de este año. Y el año pasado, digamos, la adherencia fue, o cobertura, casi 99, y tantos %, y en los menores de 6 meses, 90 y tantos %. Claro, o sea, entonces, felicitaciones a todas esas madres. La cobertura fue alta.
protegiendo a los recién nacidos. Revisemos de hecho ahí están saliendo imágenes de los recién nacidos, ahí a uno le da pena ver esa sí. Cuando lo están vacunando, los pobrecitos tan pequeñitos, pero no hay mejor protección que esa, ¿no? Porque luego recién nacidos muy vulnerables ante este virus que años anteriores había cobrado muchas vidas, que afortunadamente, y remarcamos este ejemplo que se ha transformado en nuestro país, al ser pionero en la administración de este anticuerpo, cero, ningún muerto fallecido menor de 1 año por la administración de este Nirsevimab. Revisemos la siguiente gráfica porque hay otra etapa, ¿no? Una nueva etapa, además de los recién nacidos. Esto es más específico, vamos a ir de a poquito con la doctora, pero además es información que usted puede encontrar en minsal.cl. Ahí hay más detalles de estos distintos parámetros para la administración de este anticuerpo. Entonces, se mantiene la vacunación a recién nacidos a partir del 1 de marzo de 2025, ¿no? Lactantes nacidos a partir del 1 de octubre de 2024 también. Lactantes de riesgo, acá, prematuros, menores a 32 semanas de gestación o menores a 500 gramos de peso al nacer. Lactantes con cardiopatías congénitas también son lactantes de riesgo. Recién nacidos o lactantes sometidos a circulación extracorpórea. ¿Esto en qué consiste, doctora? Para quienes lo manejan. Estos son pacientes muy graves que están, digamos, su función vital, tanto a nivel pulmonar como de corazón, está tan deteriorada que una máquina hace el trabajo mientras ellos se mejoran en el fondo. Claro. Entonces son los pacientes más graves que hay y que puede verse o se veía en las infecciones graves por virus respiratorio sincicial, especialmente en los lactantes menores, hablamos de menores de 6 meses, menores de 3 meses y recién nacidos. Claro. Y otros lactantes de riesgo definidos por la autoridad. Generalmente esos otros lactantes de riesgo, ¿qué incluyen? Son los lactantes que estaban en la ley Ricarte-Soto, que antiguamente había otro anticuerpo que se llama Palivizumab, que fue como el pionero que partió en la prevención, pero la desventaja que tenía una vida media muy corta y había que administrarlo en forma mensual durante 5 meses. Generalmente se partía en marzo o septiembre y el costo era elevadísimo y por lo tanto el Nirsevimab, a través de una tecnología, generó una vida media más larga y permite que sea usado una sola vez y que dure alrededor de 5 meses y obviamente el costo es menor comparado con 5 inyecciones como era anteriormente con el Palivizumab. Y son los niños de la ley Ricarte-Soto, que son los prematuros, los displásicos, los pacientes con cardiopatía congénita, son más o menos los mismos grupos de riesgo que tú has bien descrito. Y, doctora, para las personas que tienen, que tuvieron un hijo hace poco, están de alguna forma protegidas con este ofrecimiento de la autoridad, que ellos saben que pueden administrarse este anticuerpo, pero ¿qué pasa con los que tienen niños pequeños, pero que ya no son lactantes, 2 años, 3 años? ¿Ahí también es población de riesgo para el virus respiratorio sincicial? Si tienen alguna cardiopatía, sí, pues entran dentro como de la segunda etapa hasta los 2 años, que son, y generalmente son los que están en la ley Ricarte-Soto, los que antes recibían este anticuerpo denominado Palivizumab. Ellos sí, pero lamentablemente no se puede inmunizar a todo el mundo por el costo que significa eso. Entonces, eso hablábamos, ¿no? Que esto es una estrategia que ha sido... Se privilegia a los recién nacidos y los menores de 6 meses porque ellos son los que más se complican, los que más se hospitalizan, los que más requieren unidades de cuidados intensivos, conexión a ventilación mecánica, o sea, en el fondo los que hacen un cuadro más grave. Y en el resto de la población claramente ahí hay que usar todas las medidas de prevención disponibles, que son obviamente algo muy importante, no exponer a los niños en época de brote. O sea, el Instituto de Salud Pública realiza una vigilancia tremenda y nosotros podemos consultar, o todo el mundo puede consultar semanalmente y se ve cómo va la circulación. Se ve la variación de estos virus respiratorios. Sabemos cuándo aparece el virus respiratorio sincicial, si va subiendo, va bajando, etcétera. Entonces, la ideal es que los padres no saquen, especialmente a las guaguas más chicas, no lo saquen a lugares de aglomeración, por ejemplo, ir al mall, ir al cine con la guagua en época de circulación de virus. La verdad que lo más aconsejable es que se queden en su casa con los niños,
que evite que vaya alguna persona con alguna enfermedad, si alguien está resfriado o con algún cuadro respiratorio, usar mascarillas, lavarse bien las manos, ventilar los espacios de la casa por lo menos una vez al día y algo muy importante, evitar el tabaquismo, que también contribuye en el fondo a que se pueda sobreinfectar con algún virus. Entonces, es súper importante las medidas y sobre todo no sacarlo a aglomeraciones, no andar en metro con ellos, en el cine, el mall, los paseos. O sea, la verdad que ojalá estén en su casa y en lugares donde no haya tanta gente y que sepan que no hay gente enferma. Claro. ¿Y qué pasa cuando hay un niño menor de 2 años, por ejemplo, en la casa, pero también hay niños mayores que ya van al colegio y que ahí el colegio, todos sabemos que una vez que ingresan ya sea a la sala cuna, al jardín infantil, al colegio, ya en la etapa preescolar, etcétera, vienen muchos bichos, acá es conversación entre los editores, padres, madres, mi hijo está enfermo, etcétera. ¿Cómo evitar? ¿Hay que hacer una suerte de burbujas en la casa? ¿Qué recomendaría usted, doctora? Inevitablemente, obviamente, los niños tienen que ir al colegio y al estar en colegio, obviamente, interactúan con otros niños, los niños se tocan, se saludan, se besan, comparten cosas y comparten virus también, o sea, está claro. Pero si alguien tiene una guagua de riesgo de hacer alguna enfermedad, lo ideal, obviamente no se le puede restringir al niño que no vaya al colegio, pero que se lave las manos, que no ande besando al hermanito, que no le estornude el hermanito, que use mascarillas si es que es necesario, sobre todo que se lave muy bien las manos y que estén en ambientes ventilados. Súper. Doctora, antes de despedirnos, quiero recordarle, bueno, a usted también invitarla y a ustedes en sus casas a revisar 24horas.cl, en donde puede encontrar, además de más información sobre este comienzo ya que partió el 1 de marzo, en la vacunación gratuita contra la influenza y el COVID, y también otros antecedentes para saber este detalle específico del anticuerpo monoclonal. Y también podrá encontrar otros capítulos del programa El Especialista Responde. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y recordar que es muy importante que se vacunen, especialmente contra el influenza y contra el coqueluche también, que este año dicen que viene muy, muy fuerte. Los niños tienen la vacuna de coqueluche dentro del programa nacional y lo importante también es que las gestantes, las embarazadas, se vacunen para proteger a los recién nacidos. Muy importante, entonces, vamos a hacer majadero en eso acá en el programa, destacar que la vacunación salva vidas. Y bueno, doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes invitarlos a que sigan en compañía de Canal 24 Horas. Que tengan buena tarde. Chao. El Especialista Responde.